Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él. Él es nuestro Salvador. Hola hermanos, el día de hoy, 30 de abril del 2022, sí es el último día del mes de abril, ya mañana comenzaremos el mes de mayo, el mes de la Virgen, bueno, así por la tradición tan linda de nuestros pueblos, por cultura, ¿no? 30 de abril, fíjense ustedes, sábado de la segunda semana del tiempo de la Pascua, se nos termina hoy la segunda semana de Pascua. Bueno, vamos avanzando, nos quedan varias todavía, nos quedan 5, pero cuidado, no nos confiemos, ya les digo, tenemos que vivir intensamente estos días, superando eso que ya les digo, de volver ordinario el tiempo pascual. Tenemos que hacer el esfuerzo sincero para que estos días sean realmente días en los que la misma palabra de Dios nos vaya ayudando a vivir de tal manera que el misterio de la resurrección no lo perdamos nunca de vista. Claro, también tenemos que hacerlo durante el tiempo ordinario, pero cada tiempo litúrgico tiene su peso y tiene su valor. Uno que lo entendió muy bien esto, de hecho porque a él le debemos el misal romano, es misal reformado después del Concilio de Trento, es Miguel, fíjense, así se puso, realmente. Su nombre era Antonio Ghisleri, pero cuando profesó como religioso dominico, entonces se cambió el nombre de Miguel. Entonces a veces aparece así, ¿no? Como Miguel Ghisleri, pero realmente su nombre de bautismo era Antonio Ghisleri. Nacido el 17 de enero de 1504 en un pobladito que se llama Bosco, en Alessandria, en Italia. De una familia muy pobre, fíjense, hasta prácticamente los 14 años se dedicó a ser pastor, a cuidar ovejas. Realmente era una persona muy sencilla, muy humilde, muy inteligente, y de eso se percató una familia, y es interesante la vida de esto. Fíjense, resulta ser que la familia se da cuenta que ellos tenían un hijo, y este muchacho, al lado de Antonio, el futuro Miguel, se había vuelto una persona muy buena, muy extraordinaria, y entonces decidieron, para animar a su propio hijo, pagarle los estudios a Antonio. Y estudian en las escuelas de los dominicos. Y entonces ahí nace la vocación dominica de Antonio Ghisleri. Se hace dominico. Miren, fue en 2 ocasiones prior de la comunidad. Vamos, era una persona muy capaz, o sea, se le notaba rápidamente que era una persona, ya estudió en Bolonia, en Pavía, es decir, hizo muy buenos estudios, aun y cuando, insisto, llegó a los estudios ya un poquito mayorcito, pero igual, pastor de almas, había sido pastor de un rebaño, pastor de almas y además muy empeñado en el tema de la defensa de la doctrina de la Iglesia. Es la época, ¿no?, en la que ha crecido tanto el protestantismo y es necesario presentar la fe de manera concreta, de manera clara. Por eso, y fíjense, y ahí viene, el Papa le va a llamar a él, ¿cómo se llama?, para que termine siendo el comisario general del Santo Oficio, y nada menos que Julio III. Julio III. Bueno, igual. Y entonces Julio III lo llama y él termina siendo comisario del Santo Oficio. Luego vendrá el Papa Pío IV, y Pío IV entonces sí le nombrará obispo, luego le nombrará cardenal. Y bueno, cuando muere Pío IV, resulta ser que había un santo por ahí, San Carlos Borromeo, que San Carlos se da cuenta de la calidad humana de él, porque lo tenía cerca, porque resulta ser que a él lo habían enviado a Mondovi, en el Piamonte, y Carlos Borromeo es, ¿cómo se llama?, obispo en esa zona también, es una zona muy linda sin duda, y entonces Carlos Borromeo, está en Milán, ¿no?, se da cuenta y le dice a los demás cardenales, no nos perdamos, aquí está, tiene que ser Fray Miguel, ya les digo, Fray Antonio Ghisleri, y a él lo colocan como papa. Fue papa durante 7 años, ¿ok? Fue papa durante 7 años, pero esos años fueron extraordinarios, realmente, miren, ¿qué no hizo? O sea, él quizás es uno de los papas que mejor entendió lo de la reforma que venía del Concilio de Trento. Además, como había sido gran defensor de la doctrina de la Iglesia, se va a ocupar de presentarnos el Catecismo Romano. O sea, el catecismo de donde se originaron todos los catecismos hasta el sol de hoy, el Catecismo Romano, fue él el que lo impulsó. Impulsó un nuevo breviario, la liturgia de las horas, ya les digo, un nuevo misal, devotísimo. Miren, había varios elementos que él tenía claro, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, lo tenemos que tener todos claros. Sí, claro, Eucaristía, oración, Santo Rosario. Por ahí vámonos. Y por eso el rosario será él el gran promotor. Él va a colocar, de hecho, dentro de las letanías, él una oración a Nuestra Señora, a colocarla como la reina del rosario, la reina del Santo Rosario. Y luego también colocará la advocación de María, auxilio de los cristianos.
Qué cosa, ¿verdad? Bien simpático. Por ahí leía en una biografía que él nace en Bosco, en ese pueblo Bosco, y será el que introducirá y colocará, insisto, en las letanías el auxilio de los cristianos, y un tal San Juan Bosco va a ser el que va a promover grandemente como si la devoción a María, auxilio de los cristianos. Ya ven ustedes cómo son las cosas. De él es interesante también lo que ocurre el 7 de octubre de 1571, porque es él el que promueve esa santa alianza que terminó pues deteniendo a los musulmanes en Lepanto, la famosa batalla de Lepanto, que fue llevada adelante por sencillamente venecianos, gente de los estados pontificios y de España, y ellos van a ser liderados por don Juan de Austria, y entonces ellos van a detener una batalla. Miren, dicen que en cuanto empezaron a rezar el rosario, porque estaban enfrentados, porque el viento les era contrario, empiezan a rezar el rosario y el viento sopló a su favor, y por eso ganaron la batalla. Yo sé que ustedes dirán, vamos, padre, la madre también es madre de los musulmanes. Claro que sí, eso no cabe la menor duda, ¿no? Pero entendamos, es que estamos viviendo momentos de crisis muy grandes porque los musulmanes turcos están amenazando con controlar toda Europa, y fue una batalla que paró esos avances por muchísimo tiempo. Bueno, evidente, tendría que hablar más, fue romano pontífice durante 7 años y va a morir, mire, realmente él muere la noche que va entre el 30 de abril y el 1 de mayo, entonces hay algunos que dicen que muere el 1 de mayo, pero bueno, en fin, muere en 1572 y va a ser, fíjense ustedes, canonizado ya para 1721. Su cuerpo está incorrupto y está en la Basílica Vaticana. Uno puede llegar y ver ahí el cuerpo de San Pío V. Miren, él es el gran promotor también de la evangelización. Él funda un par de congregaciones romanas que luego van a pasar a ser la congregación de Propaganda Fide, o sea, la congregación que hoy en día conocemos para la evangelización de los pueblos. Hay que invocar a San Pío V, que proteja al Santo Padre, al Papa Francisco, y que proteja a la Iglesia también, de la mano del Rosario. A ver si aprendemos todos. Vamos, las lecturas del día de hoy. Hoy tengo que ir un poquito más rápido, y ayer hablé mucho de la Santa Catalina. Bueno, vamos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 7. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos, incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues ya ven, a veces a los sacerdotes también alcanzamos la fe. Claro que se trata de los sacerdotes no judíos, no estamos hablando del sacerdocio cristiano, claro que no. Pero bueno, miren ustedes qué belleza de texto. Uno de los primeros grandes conflictos que tuvo la iglesia. Nos pasa, ¿no? O sea, vamos, somos de diferente cultura. No solo es porque los que hablan griego y los que hablan hebreo. Detrás de una lengua siempre hay una cultura. Es decir, seamos realistas en esto, ¿no? Entonces, hay un choque, ¿no? La mayoría de ellos son judíos de la diáspora. Digo la mayoría de ellos porque noten, Nicolás es prosélito de Antioquía. O sea, no es judío, sino que ha sido uno que es pagano, y esto es bien importante, casi nadie le presta atención a esto, fíjense, nadie le presta atención. Se trata de un pagano que se ha hecho judío y que siendo judío, entonces ahora se hace cristiano. Pero cuidadito, es pagano. Nicolás es un pagano. Entonces, pues insisto, porque es prosélito. Entonces noten la importancia del tema, ¿no? O sea, la comunidad vive una crisis, es una crisis interna. ¿Cómo se resuelve? Se hace una asamblea, se hace un sínodo, piensen, es un sínodo, lindo. No, padre, pero ahí se reunió todo el mundo, el sínodo solo es de los obispos. ¿Por qué? Piensen ahora lo que estamos viviendo. El Papa ya le cambió el nombre a la congregación, que se llamaba así, ¿no? La congregación para el sínodo de los obispos. No, se llama ahora congregación del sínodo. Punto. Se acabó. O sea que sencillamente te entramos todos. Estamos, de hecho, en proceso sinodal. Y ojalá que estemos trabajando por eso, que es lo difícil que resulta. En fin, entonces miren ustedes esto es lindo. Se resuelve un problema hablando, escuchando. Sugieran ustedes a quien, propongan ustedes. Aquí venimos nosotros los apóstoles y ustedes van a hacer lo que nosotros decimos. Vaya. Resucitó Nerón, resucitó Hitler. No,
Es decir, aprender a escuchar, aprender a reunirnos. A veces cuesta, ¿no? Preferiríamos nosotros estar dando ahí latigazos, a agarrar el báculo, dirían los obispos, y darle un par de trompadas a todo el mundo. No, señor. O sea, es buscar la solución con todos, es aprender a escuchar, es aprender a proponer. Fíjense, la gente propone. A Esteban, el primer mártir, ya lo vamos a ver los demás días, ¿no? El protomártir, luego, bueno, Pármenas, Timón, Prócoro, es decir, Felipe, acuérdense de Felipe, la importancia de... Ahorita pareciera como que si los van a encargar únicamente de temas de asistencia social, si lo quieren, pero luego vamos a ver a Felipe, gran predicador, y bautizando, o sea que evidentemente para allá va la cosa. Bueno, cuando la iglesia sabe resolver sus problemas y sabe dialogar, cunde el evangelio. Porque es que muchas veces la eficacia del evangelio se pierde por el mal manejo de nuestras relaciones internas. Nos pasa en las parroquias muchísimo. Cuando los grupos se enfrentan y tiene que andar ahí uno haciendo malabares, tenemos que aprender a dialogar, tenemos que aprender a escucharnos. Vamos, el evangelio. Terminada la multiplicación de los panes, ¿qué ocurre? Juan capítulo 6, versículos del 16 al 21. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca y se asustaron. Pero él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús no se subió a la barca, según lo que parece, ¿no? Quisieron recogerlo y no, tocaron tierra. O sea que el Señor se echó los 5 o 6 kilómetros, digamos, caminando sobre las aguas. No es el tema, ¿no? Miren, Jesús se ha ido solo a un monte huyendo, eso es lo que escuchábamos ayer, huyendo de esa intención política de creerlo, de hacerlo rey. Él no acepta ese proyecto. Se va solo a orar. Despide a los discípulos se ponen en camino, en la barca, en el mar de Galilea, ya sabemos, en el mar de Tiberíades, en el lago de Genesaret, como quieran llamarle, las olas se levantan rápidamente por lo complejo, digamos, sí, tal vez, de los vientos que soplan y entonces se entrecruzan los vientos y eso hace que el mar se levante. Es un lago, sí, pero es un lago con mucho movimiento, con mucha oxigenación, por eso hay vida ahí. En el mar muerto no hay oxigenación, por eso no hay nada. Pero bueno, que se está muriendo el mar muerto, por cierto, estaba leyendo un artículo hace poco del asunto. Pero bien, entonces Jesús camina hacia ellos, lo miran, se asustan, lo de siempre, ¿no? O sea, es ese, no tengan miedo, soy yo, se asustan. Miren, hay momentos como los que decíamos de la crisis en la primera comunidad cristiana de Jerusalén, que también nos da miedo, pues. Se encrespan las olas, se crean tantos problemas, tantos conflictos. Entonces, la intención es, miremos quién va con nosotros en la barca. No tengamos miedo. O sea, si el Señor Jesús está con nosotros, no hay que tener miedo. Conflictos habrá, dificultades habrá, tormentas habrá, crisis, las hay por montones. Sepamos perseverar. O sea, dejemos que se acerque a la barca. Dejemos que camine dentro de la barca de nuestra vida, dentro de la barca de la iglesia, evidentemente. Porque no vamos a atravesar nada sin la presencia del Señor. No vamos a llegar al lugar donde debíamos ir sin la presencia del Señor. Hagamos oración. Yo te creé por amor en las entrañas de tu madre. Te protegeré hoy y todos los días de tu vida. No temas, porque no me alejaré de ti. Mis pasos no se separarán de los tuyos. También cuando el viento sople y tu barca corra peligro de hundirse. Te protegeré hasta cuando tú no me sientas cercano. Te protegeré también cuando te alejes de mí. Te protegeré cuando hagas daño a tus hermanos, mis hijos, y me hagas sufrir. Te protegeré incluso cuando te sientas probado y machacado. Te protegeré hasta cuando veas sufrir con impotencia a las personas que quieres. No temas, siempre estaré contigo, te lo prometo. No seas orgulloso, acércate a mí, déjate proteger. No temas, nunca dejaré de mirarte. Te miraré con cariño, con comprensión. Te miraré como una madre mira a su hijo recién nacido. Te miraré como un padre que espera que su hijo le diga papá. Te miraré para que siempre que vuelvas tus ojos hacia mí, encuentres los míos mirándote, sonriéndote, acogiéndote, amándote. Mírame como un niño, feliz y seguro cuando su padre lo mira. No temas, confía en mí, nunca te defraudaré. Y comparte tu paz y tu esperanza con los que tienen miedo. Amén. Las promesas del Señor, más que una oración nuestra hacia Él. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios por intercesión de San Pío V, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre
Feliz fin de semana para todos, feliz fin de semana para todos, a prepararnos que comienza un nuevo mes y comienza una nueva semana del tiempo de la Pascua.